abran su Biblia, por favor, a Hebreos capítulo 10. Y mientras ustedes abren su Biblia, yo hago una oración más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, como siempre, deseamos que tu Espíritu Santo nos instruya, nos hable a través de ella, que tú traigas a nuestra mente, Señor, a nuestro corazón, cosas que no sabíamos de ti o que no habíamos contemplado acerca de ti, aun cuando habíamos leído la palabra antes, pero que hoy se hagan estas cosas claras para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, Hebreos capítulo 9. En el capítulo 9 y el capítulo 10 hemos estado hablando acerca del tabernáculo. Y a propósito, me acaban de enviar un correo en el cual me dicen que Calvary Chapel Oceanside va a tener la exhibición del tabernáculo una vez más. A partir, se me hace que del 26 de marzo van a tener una réplica en tamaño y todo del tabernáculo con todos sus utensilios, muebles, hasta se viste gente de sacerdote, etcétera, etcétera, y le dan a uno un tour de dónde está cada una de las cosas del tabernáculo y cómo era que se usaban y todo eso. Entonces, hagan planes para ir. Si quieren, podemos armar una caravana un jueves, un viernes, y nos aventamos para allá en caravana. Y es muy emocionante y en verdad abre nuestros ojos acerca de lo que es el tabernáculo. Entonces, márquenlo en su calendario. Después ponemos más información en la página de Facebook. Entonces, hemos estado hablando acerca del tabernáculo y de los trabajos que los sacerdotes debían hacer en él, de acuerdo con el pacto que Dios había hecho con el pueblo judío. Y estábamos hablando del antiguo pacto. Estábamos hablando del pacto que se había hecho por medio de la sangre de becerros, machos cabríos, de corderos que se presentaban ante el Señor como ofrendas por el pecado. También hablamos acerca de cómo el tabernáculo consistía de dos partes, si se acuerdan. El tabernáculo consistía del lugar que está al frente o a la entrada del tabernáculo, que se le llama el lugar santo. Pero luego después había un velo, ¿verdad? Que vamos a hablar del velo hoy un poco, que detrás de él se encontraba el arca del pacto, detrás de él era en donde se encontraba el propiciatorio, como la tapadera del arca del pacto, y era en donde el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año para presentar la sangre del sacrificio por el pecado. Sí, pero solamente lo podía hacer el sacerdote y solamente lo podía hacer una vez al año. No era como que este lugar santísimo estaba abierto para que cualquiera entrara cuando quisiera a pedirle perdón a Dios o a buscar tener comunión con Él, porque eso no se podía tener. Dios era demasiado y es demasiado santo, demasiado puro como para tener interacción con el hombre de esa manera. Estableció entonces el tabernáculo y el sacerdocio para que el hombre tuviera una forma de ir delante de él, presentar esos sacrificios por el pecado, que como hemos estado viendo y vamos a ver más adelante, eran solamente una imagen, una sombra de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo después en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan ustedes, ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en los versículos 11 y 12, se nos dice, pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por hombres, es decir, que no es de esta creación, y por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Lo que se nos está diciendo aquí es que entonces Jesús vino y como sumo sacerdote nuestro que es, presentó la sangre propia, su propia sangre, la presentó como una ofrenda por el pecado de la humanidad detrás del lugar santísimo, pero no el lugar santísimo el cual estaba dentro del tabernáculo que Moisés había levantado, sino el lugar santísimo del tabernáculo real, el tabernáculo que está en el cielo. Y por eso su sacrificio y su sangre pueden ser válidos o pueden ser lo suficientemente poderosos para perdonar nuestros pecados para siempre. Y por eso tuvo que hacerlo solamente una vez. No hay necesidad de que Jesucristo siga viniendo y se convierta en hombre y siga muriendo y siga llevando su sangre delante al lugar santísimo, porque ya lo hizo una vez y para siempre. De nuevo en Hebreos capítulo 9, pero ahora el versículo 15 se nos dice, por esto Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna
pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Su muerte entonces viene y cumple con el segundo pacto que Dios hace, pero ahora no solamente con los judíos, sino con toda la humanidad. Y todos los pecados que cualquiera, judío o gentil, hubiera podido cometer bajo ese nuevo pacto, puede ser ahora perdonado por Dios en el nuevo pacto. En el versículo 19 de Hebreos 10 se nos dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Noten, ¿sí? Es por la sangre de Cristo, porque Él fue sacrificado y Él entró en el lugar santísimo, ¿sí? Entonces el acceso a Dios de parte del hombre está ahí cuantas veces lo necesitemos, cuantas veces lo deseemos. Esto es algo importante que debemos de recordar. Sí, porque de nuevo recuerden que el sacerdote solamente podía entrar una vez al año detrás del velo en el lugar santísimo, pero cuando Jesucristo entró, como vamos a ver, se abrió ese velo para que todos nosotros, sin necesidad de sacerdote, porque Él es nuestro sumo sacerdote, podamos entrar a la presencia de Dios. Noten entonces, de nuevo versículo 19, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su propio cuerpo. Noten aquí que se nos menciona cómo su cuerpo es el velo. Su cuerpo es ese velo, su cuerpo es un símbolo de ese velo que mantenía el lugar santísimo en donde estaba o donde descendía la presencia de Dios cubierta hasta que este sumo sacerdote que iba a pagar con su propia sangre viniera y fuera entonces descubierta delante de todos nosotros. Porque eso fue lo que sucedió cuando Cristo murió en la cruz. Eso fue lo que sucedió cuando Cristo murió en la cruz. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Sí? Marcos capítulo 15, comenzando con el versículo 33. Noten lo que se nos dice. Esto es cuando Cristo está en la cruz. Se nos dice: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírlo, algunos de los que estaban ahí decían: escuchen, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja y lo puso en una caña y le dio a beber, al tiempo que decía: déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. Noten lo que pasa en el versículo 38. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba al frente o frente a él, al verlo morir así, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Entonces noten lo que sucede. Está Cristo en la cruz, está clavado en la cruz, está derramando su sangre. Y en el momento en el que muere, el velo del templo, el velo que cubría el lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto, en donde estaba el propiciatorio, en donde se supone que el sacerdote entraba de la presencia de Dios para presentar la sangre del sacrificio, se abre. Pero noten que se abre de arriba hacia abajo. Porque no era el hombre que estaba abriendo el camino al lugar santísimo. Era Dios mismo a través de su Hijo Jesús, que al abrir el velo de arriba hacia abajo estaba dando acceso a quienes nunca hubieran podido tener acceso a ese lugar, al lugar en donde podían encontrarse con Él. Porque Jesucristo, porque su cuerpo fue rasgado, porque Él era el velo, ¿sí? del lugar, que cubría el lugar santísimo, porque Él fue rasgado como el velo, nosotros ahora tenemos acceso al Dios Todopoderoso. Ahora tenemos acceso al Dios Omnipotente. ¿Sí? Luego se nos sigue diciendo ahí en el versículo 21, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. ¿Se notan lo que está diciendo aquí, lo que está diciendo aquí el escritor? Porque tenemos ese sumo sacerdote, que es Jesús, y porque Él está al frente de la casa de Dios, de la cual todos nosotros somos parte, ¿sí? Podemos acercarnos a Él con un corazón sincero. Noten lo que dice ahí: con la plena seguridad de la fe. Es importante porque aquí va a empezar a mencionar la fe
Y esto nos va a llevar al capítulo 11, que es conocido por el capítulo de la fe. Entonces está empezando a preparar el terreno para hablar de lo que es la fe, para hablar de los resultados de la fe, para hablar de lo que la fe debe producir en cada uno de nosotros y para hablar de lo que la fe puede hacer por cada uno de nosotros. Y no te dice, acerquémonos con un corazón sincero, con plena seguridad de fe. La palabra de Dios nos dice que Él no rechaza a nadie que va con un corazón que contrito y humillado. Él no rechaza a nadie que vaya a pedir perdón con un corazón contrito y humillado, reconociendo que es pecador, reconociendo que le ha fallado a Dios. Aun cuando esta persona le haya fallado por enésima vez, aun cuando esta persona constantemente esté fallando, si esta persona con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón sincero y con plena fe de que tiene acceso al único que lo puede perdonar, que es Dios, Dios lo perdona y lo purifica de su mala conciencia y lava su cuerpo con agua pura. Ya no tenemos que matar becerros, ya no tenemos que hacer sacrificios, ya no tenemos que llevar a cabo ningún rito religioso. Jesucristo ya lo hizo por nosotros y tenemos acceso libre al trono de gracia cuando necesitemos su ayuda, cuando necesitemos su socorro. Eso es algo grandísimo que todos nosotros debemos de tener en mente siempre, porque no importa qué nos esté pasando, no importa qué tanto le hayamos fallado a Dios, no importa que todavía estemos luchando con algunas cosas en nuestra vida que todavía no hemos logrado derrotar finalmente. De todas maneras tenemos acceso al trono de gracia de Dios para recibir el oportuno socorro. Y cuando habla del oportuno socorro está diciendo que recibimos su socorro a tiempo, cuando lo necesitamos. A veces sentimos que Dios se olvida de nosotros, a veces sentimos que Dios no está con nosotros, a veces sentimos que Dios no está viendo lo que está pasando. Pero si Él no ha hecho llegar su socorro a nosotros, es que todavía no ha llegado el tiempo que Él tiene determinado para que ese socorro llegue y pueda librarnos de la prueba por la que estamos haciendo. Pero si vamos por medio de Cristo, podemos estar seguros de que Él, al abrir el velo, nos ha dejado libre acceso a ese lugar santísimo. En Juan capítulo 10 y el versículo 9, el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entra, ¿qué dice ahí? Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El que por mí entra será salvo. No hay para dónde hacerse, no hay vuelta de hoja, no hay ninguna duda, no hay por qué temer, no hay por qué buscar otra manera de entrar, otra entrada. No, el que por mí entra, Él es la puerta y el que por medio de Él entra será salvo. Así con esa seguridad está diciéndolo, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Somos libres para entrar y salir, somos libres para buscar esos pastos cuando los necesitamos, en donde los necesitamos. Somos libres porque Cristo abrió el velo del tabernáculo celestial para que nosotros pudiéramos entrar libremente. En Efesios capítulo 2 y el versículo 18, noten lo que dice ahí, Pablo escribiéndole a los Efesios, por medio de Él, hablando de Jesucristo, unos y otros, hablando de judíos y gentiles, tenemos acceso al Padre, ¿en qué? En un mismo espíritu. Unos y otros, tanto los judíos que eran descendientes de Abraham, como todo gentil que es el resto de la humanidad, no importa de qué etnia, no importa de qué nacionalidad, siempre y cuando lleguen con un corazón contrito y humillado, con un corazón puro, con un corazón purificado de una mala conciencia, con el cuerpo lavado en el agua, ¿sí? Tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. ¿Cuántos conocen al presidente Trump? Levanten la mano si conocen al presidente Trump, de noticias o lo que sea, no personalmente. Todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos acceso a él? Es nuestro presidente, ¿no es cierto? Nosotros estamos pagando su salario, aunque él lo done o no lo done, eso es entre él y Dios. Pero deberíamos de tener acceso a él, ¿no creen? ¿Qué creen que sucedería si llegara su limusina ahí enfrente y nosotros saliéramos y quisiéramos acercarnos a él para saludarlo? ¿Qué creen que sucedería con nosotros? Cállense, pecho a tierra, ¿verdad? El servicio secreto, la policía, no nos dejaría ni siquiera acercarnos a él. Sin embargo, por medio de Jesucristo tenemos acceso al Padre Celestial. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de la humildad que hay en nuestro Dios?
Por eso Jesucristo vino, sí, Jesucristo vino para que viéramos exactamente cómo es el Padre. Jesucristo vino porque el Padre había sido presentado por los judíos como un Dios de juicio siempre, como un Dios enojado, como un Dios que nada más estaban esperando que alguien desobedeciera su ley para darle en la cabeza y matarlo. Y Jesucristo vino a revelar que Dios es un Dios humilde, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios lleno de gracia. Hablando de matrimonio, y no vamos a hablar del matrimonio hoy, pero hablando del matrimonio y comparando el matrimonio con la relación que Cristo tiene con su iglesia, Pablo en Efesios 5, en los versículos 25 al 27, Efesios 5, 25 nos dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y de nuevo, no vamos a hablar de esposos ni esposas, estamos viendo este pasaje únicamente para subrayar lo que Cristo hizo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué se entregó a sí mismo por ella? Para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. ¿Saben qué está pasando ahorita? Nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu y a través de su palabra, nos está lavando, nos está limpiando de todas las filosofías y pensamientos que el mundo ha puesto en nuestra mente a través de esta semana. Nos está lavando de ese polvo que se nos pegó en los pies, porque tenemos que caminar en este mundo pecaminoso y nos guste o no admitirlo, somos influenciados por las cosas de este mundo. Y cuando nos reunimos todos juntos a escudriñar la palabra de Dios, somos la iglesia, la esposa de Cristo. Y porque Cristo quiere una esposa santa, intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, nos lava con el agua de la palabra. Eso es lo que está haciendo ahorita. Estamos poniendo en nuestro cerebro algo que es la palabra de Dios, algo que es puro, algo que es poderoso, algo que puede transformar. Y estamos sacando de nuestro cerebro por medio del Espíritu aquellas cosas con las cuales el mundo nos ha contaminado. Por eso venimos a la iglesia, por eso nos reunimos, por eso estudiamos la palabra, porque es el agua que Dios usa para lavarnos. ¿Sí? Entonces, si este es el caso, si todo esto es verdad, si Jesús es nuestro sumo sacerdote, si Él abrió el velo del tabernáculo que está en el cielo, el verdadero tabernáculo, si Él nos ha dado acceso libre al Padre, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos responder a esto que Jesús ha hecho y sigue haciendo por nosotros? Miren el versículo 23 de Hebreos 10. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que lo prometió. Les está diciendo a los hebreos: miren, si todo esto es verdad, todo esto que les estoy diciendo acerca de Jesucristo, acerca de que Él es nuestro sumo sacerdote, acerca de que Él abrió el lugar santísimo y abrió el velo para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él, entonces no estén pensando en dejar la fe, no estén pensando en dejarlo a Él por cosas que ya no tienen ninguna validez, por cosas que ya no tienen ningún valor, por cosas que ya no tienen ningún efecto y no van a tener ningún efecto sobre sus pecados, porque todo eso ya vino el Señor Jesucristo y lo hizo por medio de su propio cuerpo. Entonces, si ese es el caso, mantengámonos firmes, no andemos fluctuando, ¿sí? En esa esperanza que hemos ya profesado tener. No porque nosotros seamos muy fuertes para mantenernos en ella, no porque nosotros tengamos todo lo que necesitamos para mantenernos en ella, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia carne, sino porque fiel es el que lo prometió. Es porque Él es fiel. Es porque Él tiene la habilidad para mantenerse fiel. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, esté pasando lo que esté pasando en el mundo a nuestro alrededor, Él permanece fiel a su promesa. Entonces no debemos andar titubeando que si somos o no somos, que si me quedo, que si me voy, que si el cristianismo es la verdadera fe o no, que si la iglesia. No debemos de titubear sobre esas cosas. En lo que nos debemos de concentrar es en quién nos ha hecho la promesa y en recordar que aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel a su promesa. ¿Por qué? Porque no teniendo nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Por sí mismo. Por eso el salmista siempre habla y dice: a causa de tu nombre, Señor.
para que tu nombre sea magnificado, para que tu nombre sea glorificado. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. Por causa de tu nombre, haz lo que has prometido hacer. Entonces no debemos de nuevo andar titubeando que si somos o no somos, que si me quedo, que si me voy, que si Cristo es suficiente, que si no es suficiente. Debemos mantenernos firmes. ¿Saben lo que quiere decir la palabra intransigente? Una persona intransigente. No se ve como algo bueno, ¿eh? Mi mamá siempre me decía cuando vivía en su casa y era más joven, me decía, ay Carlos Manuel, tú eres tan intransigente. Porque era como los tiburones yo. Si mordía algo no lo soltaba hasta que arrancara el pedazo. ¿Ok? Y le daba y le sacudía. Tenía que ser como yo quería o si no, no se hacía. ¿Ok? Gracias a Dios que me tocó y me ha estado cambiando todavía. Me falta un poco, pero Él me ha estado cambiando. ¿Sí? Y me decía, Carlos Manuel no debe ser tan intransigente. Alguien que es intransigente es alguien que no se mueve de su postura, de su posición, de lo que él cree, de lo que él piensa, absolutamente por nada ni por nadie. Es lo que en inglés llamamos compromise. ¿Sí? Es lo que en inglés llamamos compromise. ¿Sí? Y lo que nos está diciendo aquí, o les está diciendo a ellos, y a través de la carta que le escribió a ellos, nos está diciendo a nosotros, en lo que concierne a la fe, deben ser intransigentes. Que nadie los mueva, que nadie los haga titubear, que nadie los convenza de que no han creído en la verdad. Manténganse firmes, porque el que les ha hecho las promesas es fiel y Él va a cumplirlas. Por eso Pablo les escribe a los Corintios en 1 Corintios 15:58. Así que, amados hermanos míos, manténganse, ¿qué? Firmes. ¿Y qué más? Constantes y siempre que creciendo en la obra del Señor. ¿Cómo? Seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. ¿Se fijan que dice trabajo? Porque es trabajo a veces, ¿no es cierto? Nos causa trabajo permanecer fieles, nos causa trabajo permanecer firmes. Pasan cosas en nuestras vidas, pasan ciertos episodios en nuestras vidas que nos hacen que nos tambaleemos, ¿no es cierto? Que nos hacen que, ay mamá, no esperaba esa, no la esperaba ahorita, no la esperaba tan pronto. Y a veces a veces no es lo fuerte de la prueba, sino lo tupido de las pruebas, ¿no es cierto? Que a veces la prueba puede ser ligera, pero suenan una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Sí? Entonces, todos esos trabajos por los que pasamos en el Señor no carecen de sentido, tienen un propósito. No vayamos a pensar que es nada más porque sí, no vayamos a pensar que es nada más porque Dios no nos quiere o porque no se preocupa por nosotros, no vayamos a pensar que es en vano lo que estamos sufriendo por causa del Señor. No, todo el trabajo que nosotros hacemos en el Señor no carece de sentido. A los filipenses, Pablo les escribe en Filipenses 1, 27 y 28. Solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo. Para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen ¿qué? Firmes, en un mismo espíritu, noten, y luchando unánimes por la fe del Evangelio. Noten, luchando. ¿Cuántos sabemos que la vida cristiana es una lucha a veces? Y a veces la vida nos agarra y nos aplica llaves, ¿verdad? Y nos duele y nos tumba y nos lastimamos. Pero tarde o temprano viene esa fuerza del Espíritu Santo y logramos derribar al enemigo, quitárnoslo de encima y tenemos un tiempo de refrigerio, un tiempo de paz. Entonces sigamos en un mismo espíritu, luchando unánimes. Y esto va a ser más importante más adelante porque noten, todos como iglesia debemos estar luchando unánimes de un mismo espíritu, sin que en nada nos intimiden los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes lo es de que de salvación. Y esto de parte de Dios. Escuchen esto, la salvación es de parte de Dios. Por eso es segura. Si permanecemos en Cristo, por eso nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso no nos podemos perder. Porque es segura, porque la salvación es de parte de Dios. Porque por gracia somos salvos, ¿no es cierto?
por medio de la fe. Y esto no de nosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie tenga de qué gloriarse. Es meramente por su gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer. Por eso debemos permanecer firmes. Pedro les dice a la iglesia también en primera de Pedro capítulo 5, los versículos 8 al 10. Sean prudentes y que manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 9, pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Y esto es importante, sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. ¿Ok? No somos los únicos. A veces sentimos que somos los únicos. A veces pensamos que somos los únicos. A veces se siente y vemos a los demás tan contentos y sonrientes y que parece ser que no hay nada que le esté yendo mal en sus vidas. Parece ser que todo lo tienen ya bien descifrado. Parece que todo lo entendieron ya y no hay nada que los mueva. Y nosotros nos sentimos como un desastre. ¿Sí? Nos sentimos como esposos cuando la esposa se va al retiro de mujeres. Somos un desastre. Nos la llevamos comiendo pizza y nieve todo el fin de semana. No tendemos la cama, no limpiamos la casa. Andamos buscando en el refrigerador y no hay más que pura comida saludable, puras calabacitas, puras vegetales. ¿Pero qué está pensando esta mujer? ¿Que de esto voy a vivir? Sacan la bolonia y los huevos y la salsa de tomate y cortan la bolonia y echan el huevo y echan la salsa de tomate y la mezclan todo. Esto es lo que es para comida de campeones. Chamacos, vénganse a comer para que sepan lo que es bueno. Somos un desastre. ¿Sí? Y vemos que los demás parece ser que les hace lo que el viento a Juárez todo, ¿verdad? Pero no, aquí Pedro nos dice que en todo el mundo nuestros hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos y obviamente ellos estaban enfrentando persecuciones y todo ese tipo de cosas, pero nosotros también todos sufrimos a veces las mismas cosas. ¿Alguien ha tenido un cónyuge enfermo? Yo sí. ¿Alguien ha tenido un chamaco enfermo que no se ha levantado en 3 días porque tiene calentura? Yo sí. ¿Alguien ha perdido el trabajo y no sabe dónde va a encontrar trabajo? Yo también. Alguien ha sido atacado por Satanás, hablándose mentiras de ustedes y haciendo la gente pensando que usted es algo, dijo algo que no es o no dijo. Yo sí. Todos hemos pasado por cosas como esas. Cuando éramos jóvenes y los jóvenes que están aquí ahora han sufrido tentación de parte de Satanás, de la carne, del mundo, del pecado para ir en contra de lo que ustedes saben que es lo que la palabra de Dios dice que deben hacer. Yo sí, ya no soy tan joven, ¿verdad? Entonces todos pasamos por esos sufrimientos. Versículo 10 de primera de Pedro 5 dice, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. La palabra sufrimiento existe en la Biblia. Y la palabra sufrimiento se le puede aplicar al cristiano. Porque a veces es la voluntad de Dios que el sufrimiento venga a nuestras vidas. Porque a través de Él nos está enseñando a seguirlo, a confiar en Él. De nuevo Pedro, en segunda de Pedro ahora, capítulo 3, los versículos 17 y 18, dice, pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto. Noten lo que les dice, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados para que no caigan de su ¿qué? De su firme postura. Hay cosas que constantemente nos quieren arrastrar y alejarnos de Jesús. Hay cosas que constantemente nos quieren arrastrar y alejarnos de su palabra. Hay cosas que constantemente nos quieren arrastrar y alejarnos de su iglesia. Hay cosas que constantemente nos quieren arrastrar y alejarnos de la comunión con Él. Y Pedro les está diciendo aquí, cuídense. Cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados para que no caigan de su firme postura.
Versículo 18 dice, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria y la honra hasta el día de la eternidad. Y todos decimos, amén. Hasta ese día. Hasta ese día que nos encontremos en su presencia, hasta ese día que finalmente despertemos convertidos a la imagen y semejanza de Dios como Él había diseñado que fuéramos. Con la vida restaurada, con el paraíso siendo nuestro, como Dios lo había diseñado que fuera, hasta que lleguemos a la eternidad. ¿Y por qué debemos permanecer firmes? De nuevo, porque fiel es el que lo prometió. Él es fiel. Yo no soy, les advierto ahorita, yo no soy fiel. Yo los voy a dejar abajo, yo les voy a fallar. ¿Sí? Pero Él es fiel. No importa qué haga yo. Él es fiel. No importa qué haga mi cónyuge. Él es fiel. No importa qué hagan mis hijos. Él es fiel. No le hace que tan malo sea mi patrón. Él es fiel. No le hace que tan injustos sean los profesores en la universidad. Él es fiel. No le hace que tan malos padres tenga. Él es fiel. Y por eso ponemos nuestra confianza en Él. Y debemos de decir como Pablo cuando estaba padeciendo por predicar el Evangelio en 2 de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 12, dice, por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Noten, porque yo sé que en quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sí, padecemos todo esto, sí pasamos por estas pruebas, pero no somos movidos. Permanecemos seguros porque sabemos en quién hemos creído. Hemos creído en ese sumo sacerdote que es Jesucristo. No del orden de Aarón ni del orden de Leví, según el orden de Melquisedec, que entró en el lugar santísimo no con la sangre de becerros y machos cabríos, sino con su propia sangre para lograr mi salvación. Y luego noten lo que dice en el versículo 24. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos, al amor y las buenas obras. Noten, de nuevo, si todo esto es verdad, si todo esto es cierto, lo de Jesucristo, lo del tabernáculo, lo de la sangre, lo del velo que está abierto, el acceso que tenemos a Dios, debemos primeramente permanecer firmes en nuestra profesión de fe, porque Él lo ha prometido. Pero también debemos de tenernos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. Tenemos que tomarnos en cuenta. Tenemos que conocernos. Tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Somos el guarda de nuestros hermanos. Debemos de preocuparnos por lo que están pasando, por las pruebas por las que están pasando, por las tentaciones de las cuales están siendo objetos. ¿Sí? De los ataques que Satanás hace en contra de ellos y en contra de su familia. Debemos preocuparnos por ello, de sus enfermedades, de sus tristezas, de sus alegrías. ¿Sí? Por eso esa es la importancia de la iglesia. Esa es la importancia de los grupos pequeños que queremos comenzar e impulsar durante este año. Que nos conozcamos mejor. Que tengamos la oportunidad de orar los unos por los otros, de interceder los unos por los otros, de contarnos nuestras experiencias. De que las personas mayores enseñen a las más jóvenes y que las más jóvenes hablen de sus inquietudes y pruebas con los mayores para que los mayores nos puedan entender, nos puedan entender a los más jóvenes. Y los jóvenes podamos ser enseñados por los mayores, ¿verdad? Esa es la razón, ¿sí? Nos necesitamos los unos a los otros, especialmente cuando estamos pasando por pruebas y tribulaciones, ¿sí? Aquí a los hebreos parece ser que el desaliento de las persecuciones que estaban sufriendo los había hecho el evitar el reunirse con los hermanos en el momento en el que más lo necesitaban. Y a veces eso sucede en el momento que más necesitamos a los hermanos, cuando estamos siendo tentados, cuando estamos enfermos, cuando hemos caído
en algún error, en alguna falta. Cuando más necesitamos que alguien nos levante y nos diga, no te preocupes, Cristo te perdona, solamente pídele perdón, solamente acércate. Cuando más necesitamos ese aliento es cuando nos alejamos de la iglesia, nos alejamos los unos de los otros por vergüenza, por temor, porque no queremos que se nos condene, porque no queremos que se nos juzgue sin saber si eso es lo que va a pasar. Nos alejamos y somos como un carbón encendido que se aleja del montón de carbones encendidos. ¿Qué le pasa a ese carbón cuando se aleja del resto de los carbones encendidos? Poco a poco se va apagando, se enfría y ya no sirve para nada. Por eso nos dice aquí que debemos tomarnos en cuenta para estimularnos al amor y las buenas obras. Los que a veces hacemos carnes asadas sabemos, nos ponemos el montón de carbón y el carbón que nos quedó acá arriba bien bonito así se rueda y cae. ¿Verdad? ¿Y qué hacemos con ese carbón para que se prenda también? Lo agarramos y lo volvemos a poner encima. Y le echamos una doble dotación de líquido para encender fuego, ¿verdad? No, mis hermanos, eso es lo que debemos hacer con los carbones que a veces hay entre nosotros que se han caído del montón y se están enfriando o no encuentran el calor. Debemos de estar al tanto de ellos y debemos... Sí, hace mucho que no te veo en la iglesia. No les importe lo que vayan a pensar o lo que vayan a decir. Hay algo por lo que puedo orar por ti. Estás pasando por alguna lucha, estás pasando por alguna tentación. ¿Qué estás haciendo? Déjame tomarte y ponerte acá en el montón, en donde el fuego está completamente encendido y en donde hay calor suficiente para que tú también ardas con pasión por el Señor. De nuevo, parece ser que el desaliento los había hecho evitar el reunirse con los hermanos en el momento que más lo necesitaban. Estábamos estudiando Primera de Samuel y seguimos en Primera de Samuel este próximo martes, pero un versículo que me llamó la atención en Primera de Samuel capítulo 2, en el cántico de Ana, Primera de Samuel 2:9, noten lo que dice ahí: el Señor vigila los pasos ¿de quién? De sus fieles. Pero los impíos mueren en medio de las tinieblas. Noten por favor la última parte del versículo: porque nadie triunfa por sus propias fuerzas. No hay cristianos llaneros solitarios, mis hermanos. No somos islas, nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos, aunque no lo queramos admitir, a veces nos necesitamos. Yo los necesito a ustedes. No hay mayor gozo para mí que llegue el martes y llegue el domingo, porque sé que los voy a volver a ver, sé que los voy a volver a oír cantar, sé que voy a tener la oportunidad de volver a enseñar las Escrituras y sé que todos juntos vamos a poder entrar en ese lugar santísimo del cual el Señor Jesucristo abrió el velo y al cual podemos tener acceso todos juntos para estar en su presencia. ¿Cuánto tiempo necesitemos estar? Y debemos recordar que como cristianos somos llamados a tener buenas obras. Eso no puede olvidársenos. Porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo que a eso somos llamados. En Mateo capítulo 5 y el versículo 16 se nos dice: de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean que sus buenas obras y hagan que y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces debemos buscar hacer buenas obras, tener buenas obras. Pero no para que nuestro nombre sea enaltecido, sino para que el mundo nos vea y diga: wow, Dios hizo un verdadero cambio en esa persona y míralo ahora cómo sirve. Míralo ahora cómo sirve. Antes no levantaba ni un dedo por nadie que no fuera para su beneficio. Antes no hacía nada por nadie si no iba a sacar algún provecho. Y ahora mira, wow, Dios es un Dios poderoso. A veces creemos que Dios es poderoso porque puede levantar enfermos. A veces creemos que Dios es poderoso porque puede sanar cáncer. A veces creemos que Dios es poderoso porque puede hacer ojos ciegos que vean y extremidades que no funcionaban que funcionen. ¿No saben por qué sabemos que Dios es poderoso? Porque tiene el poder para transformar corazones duros como el mío. Ese es el milagro más grande que ha hecho Dios en mis ojos, que transformó un corazón duro como el mío en un corazón de carne que siente, que sabe lo que es encontrarse en la presencia de Dios.
Pablo le dice a los Efesios en Efesios 2, en el versículo 10, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Dios ya tiene buenas obras preparadas para que cada uno de nosotros andemos en ellas y busquemos hacerlas. Y ahí están. Lo único que tenemos que hacer es prestar atención y vamos a ver, ¿sí?, que hay lugares dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en las que Dios nos quiere usar para la honra y gloria de su nombre. Debemos estar dispuestos a andar en ello. Y por último, esta mañana aquí el versículo 25 de Hebreos 10 dice, no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿No dejemos de qué? No dejemos de congregarnos. Eso no debe ser en el corazón de un cristiano, el dejar de congregarse. Sí, se me hace algo interesante. ¿Saben cómo se le llamaba al tabernáculo cuando estaba en el desierto y después cuando estuvo en Silo? ¿Saben cómo se le llamaba al tabernáculo? El tabernáculo de reunión. Dios lo llamó el tabernáculo de reunión porque era el lugar que Dios había escogido para manifestarse a su pueblo. Y aunque ellos no tenían acceso, ¿sí?, al lugar santísimo para tener comunión con Él, les mandó que se presentaran delante de Él en donde se encontraba el tabernáculo cada año para presentar ahí sus sacrificios, para presentar ahí sus ofrendas. ¿Sí? Porque Dios quería tener a su pueblo cerca. Cuando la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo, todo el mundo salía de sus tiendas, porque las tiendas estaban acomodadas alrededor del tabernáculo, y todo el mundo salía de sus tiendas y miraba hacia el tabernáculo y se daban cuenta que la gloria de Dios estaba en él. En el Nuevo Testamento, Dios ha escogido a la esposa de Jesucristo para poner su gloria en ella. Dios ha escogido a la esposa de Jesucristo para manifestar su gloria a través de ella. Ahorita este lugar que tiene canchas para básquetbol y todo tipo de posters y todo eso, ahorita este es el tabernáculo de reunión. Ahorita esta es la iglesia de Jesucristo. Ahorita somos la esposa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él nos está lavando y nos está purificando y nos está enseñando cosas acerca de sí mismo que Él quiere que sepamos para que podamos estar completamente confiados en que Él es quien dice ser. Por eso para el escritor a los hebreos es importante que los hebreos no dejen de congregarse. Por eso es importante para nosotros que no dejemos de congregarnos, porque eso es lo que la iglesia hacía desde el principio. Eso es lo que la iglesia hacía desde el principio. Porque Dios es un Dios que quiere tener comunión con su pueblo. Dios es un Dios que quiere que su pueblo se acerque, que lo busque con todo su corazón, porque cuando lo busquemos con todo su corazón es cuando lo encontramos. ¿Sí? En Lucas capítulo 24, comenzando con el versículo 50, hablando de Jesucristo después de su resurrección, dice, luego los llevó de allí a Betania. Y levantando sus manos los bendijo. Pero sucedió que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado a las alturas del cielo. Ellos lo adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén. Y noten el versículo 53. Y siempre estaban ¿dónde? En el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. El Señor resucitó, fue llevado al cielo. Y aquellos que habían creído en Él se reunían siempre en el templo, pero no solamente en el templo. En Hechos capítulo 2, los versículos 46 y 47, se nos dice, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo.
y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Noten, se reunían en el templo, pero también iban a las casas y ahí se juntaban y partían pan y comían juntos y se regocijaban unos con otros con sencillez de corazón, alababan a Dios y se ayudaban los unos a los otros. Esa es una imagen de lo que nuestros grupos pequeños deben ser. Entonces queremos asegurarnos de que vamos a caer en el desánimo por las tribulaciones y persecuciones de las cuales somos objetos. Dejemos de congregarnos. Es martes. Pero no tengo ganas. Es domingo, pero no tengo ganas. Tengo demasiadas preocupaciones, tengo demasiadas cosas que hacer, tengo demasiadas. Por favor, pastor, es el Super Bowl hoy, ¿que no sabe? Tengo que poner las costillas en el horno y ir al Costco a comprar 10 pizzas porque van a venir un montón de amigos dragones que no van a traer nada. No podemos suspender la reunión hoy nada más porque es el Super Bowl. No sé, pregúntele a Dios si Él quiere dejar su tiempo con usted a un lado para ver el Super Bowl. Ahí le dejo eso. Y lo noten que dice, y con más razón ahora que vemos que el día se acerca. Cuando habla del día que se acerca, está hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si viene hoy, queremos que nos encuentre brincando, gritando el nombre de nuestro equipo preferido, los Rams. O queremos que nos encuentre en su casa adorando su santo nombre. Es la pregunta que nos debemos hacer. Porque nos da a escoger. Si algo es Dios, es bueno y nos da a escoger. No nos obliga. Tengo delante de ustedes el camino de vida y el camino de muerte. Y luego ruega a los israelitas, escojan, por favor, el camino de vida. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, especialmente cuando vemos que ese día se acerca. Amén. Oremos.